Hoy estrenamos formato como pocas veces se ha visto, tú y yo, juntos, en el mismo video, mismo recuadro. El asunto que nos trae el día de hoy a este mismo espacio es, sí, un tema de costumbre de los viernes, un tema gamer, y vamos a revisar, hacerle comentarios, un tipo, se podría mencionar, se podría decir que es como un resumen del documental de Netflix, que está aquí atrás, el thriller, llamado High Score. La serie trata nada más y nada menos que de videojuegos y hasta el momento tiene varios capítulos. Pensamos hacer un video por capítulo para hacer su reseña resumen. Exactamente. Y bueno, esta historia de los videojuegos que abarcaremos la hemos visto en todo lo que llevamos haciendo esta sección. Dentro de cada género de videojuegos hemos hablado un poco de lo que se retoma en este documental. Y de hecho, si siguen la sección de videojuegos y ven el documental, podrán entender muchas de las cosas que hablan ahí porque ya las hemos explicado. Te agrega información, te agrega datos importantes, de hecho ya lo hemos estado viendo y nos encontramos con cosas que no te encuentras tan fácilmente y eso es lo que aporta este tipo de documentales. Así que vamos a ver con qué nos encontramos a continuación. Quiero aclarar, antes de entrar de lleno, que el documental no va en un orden cronológico, va más como por temas, por personajes, compañías, entre algunas otras cosas. Así que en este primer capítulo nos encontraremos con temas ya conocidos. Quiero mencionar que una de las aportaciones más valiosas que tiene el documental son entrevistas con personas relacionadas a estas historias. Desde la campeona de uno de los primeros torneos en videojuegos hasta creadores de videojuegos. Personajes que ya hemos visto y unos desconocidos, como esa campeona de la que habla Citlali, que fue campeona de Space Invaders, ese famoso juego que ustedes recordarán y estarán viendo en pantalla. Y es impresionante cómo logró ganar sin siquiera proponérselo, simplemente llegó ahí por casualidad y por talento. Y el documental inicia con esto, el tema de Space Invaders y el gran éxito que tuvo. Y nos menciona que el éxito llegó primero en Japón y que los adolescentes se volvieron adictos a este videojuego. Pero, ¿cuál era el secreto de Space Invaders? ¿Por qué era tan adictivo? Que incluso causó una escasez de monedas. Ni siquiera el creador del juego tenía la dimensión de lo que había hecho, hasta que vio toda esa cantidad de dinero entrar a su puerta. Y el documental nos muestra en entrevista justamente al creador de Space Invaders, Toshihiro Nishikado. Y nos muestra cómo fue su proceso de creación de los personajes con lo que se conoce como pixel art, que es dibujos a través de píxeles. Es cuadrito por cuadrito. Y cómo se inspiró en pulpos para crear a los invasores. Sí, que estos no fueron los primeros. Primero se pensó en personas, pero dijeron, bueno, no es muy correcto matar personas, aunque uno de los juegos más famosos hoy en día lo haga. Tiempos distintos. Tiempos distintos, efectivamente. Estamos hablando de tiempos de guerra. También pensaron en tanques, vehículos militares. Otra parte de la inspiración llegó gracias a Star Wars, esta película que empezó a hacerse muy popular en la época y que también tenía aspectos espaciales. Y hablando de moda, también nos menciona que era muy popular poner máquinas de videojuegos en los centros comerciales, ya que hablamos de la época de los 80s, donde todos los adolescentes iban a centros comerciales a pasar el tiempo con los amigos, a hacer todo, su vida social. El auge de los arcade. Pero bueno, ¿qué hizo que este videojuego tan simple como Space Invaders llegara a generar tanta adicción? Que no fue un proceso fácil. Hablamos que en un principio el juego era difícil, luego los jugadores comienzan a hacerse muy buenos en esos videojuegos y comienzan a vencer al sistema, así que el sistema tiene que evolucionar y fue justamente lo que hicieron, por ponérselos en un gran resumen, que es como les digo, es un proceso largo, y esta evolución permitió que los jugadores siguieran enganchados. Pero en sí, ¿cuál es la receta? Flujo.
que se podría describir de la siguiente manera. Tuve que anotarlo porque es un poco largo. Es una actividad divertida con retos, reglas claras, metas y resultados definidos. Además debe llevar una práctica intensa, pero que no requiera tanto esfuerzo para el jugador, que permite llevar sus habilidades al límite, perdiendo la noción del tiempo, por lo que va a pagar sin darse cuenta de lo que está pagando. La industria crece y tenemos uno de los datos más impresionantes de esa época. Hablamos que la industria creció un 20,000% en tan solo 2 años. Esto obviamente ocasionó que las empresas importantes o que se acercaban a ser importantes para esta industria voltearan a ver. Pero como mencionamos hace un momento, los jugadores se volvían más buenos y surgió el pequeño problema de que había algunos jugadores de que con una moneda podían pasar horas jugando. Esto hacía que la empresa perdiera. Y con todo este éxito comienzan los conflictos, pero antes de eso nos presentan a Doug McRae. Este personaje pues supo aprovechar muy bien la demanda de videojuegos para ganar dinero. En la Universidad del MIT, donde estudiaba en el momento, decidió instalar máquinas de pinball. Incluso se salió de la universidad porque vio rentable este negocio. Y después, junto a Steve Goldson, decidieron incluir más juegos en el MIT y compraron una máquina de Missile Command. Creyeron que este videojuego sería más apropiado para los estudiantes del MIT. Claro, todo iba bien al inicio, económicamente hablando, pero al ver que los números bajaban y bajaban y bajaban y bajaban hasta que comenzó a dejar de ser muy rentable y dejar de pagar su matrícula, se empezaron a preguntar por qué. Lo que pasa es que se volvió demasiado fácil para muchos y perdían el interés, por lo que decidieron modificar el juego y les funcionó muy bien. Tiempo después lo volvieron a intentar, pero esta vez con Pac-Man. Modificaron las placas originales y revendían el juego. Y si esto les suena un poco a problemas de copyright, estarán en lo cierto. Por lo que Atari decidió, como es justo, demandar a los chicos por $5 millones. ¡Oh, no! Lo cual a los chicos les pareció un poco raro porque en el tiempo no era tan popular el que hubiera derechos de autor sobre los videojuegos. Pero Atari estaba preocupado porque si no hacían nada al respecto significaba que cualquier persona podía comprar un juego, modificarlo y revenderlo, y pues no está bien. Demasiadas pérdidas. Además que podría dañar la imagen. Si alguien modifica uno de estos juegos y termina siendo peor que el original, la imagen de Atari se vería muy afectada. Al final de cuentas, y en resumen, los chicos consiguieron permisos para vender la modificación de Pac-Man con un acuerdo que tuvieron justamente con Atari. Atari retira los cargos y comienzan las nuevas entregas. Y posterior a esto, surge Mr. Pac-Man. Sí, aunque este juego tenía otro propósito. Hasta el momento, los centros de videojuegos tenían exclusivamente hombres, porque a las mujeres no les interesaba mayormente ir a piu, 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 piu. Hicieron Mr. Pac-Man y las volvió locas. También comenta que los centros de videojuegos olían muy feo. En este inter nos presentan también a otro que ya hemos hablado en el canal y es Nolan Bushnell, el creador de Atari, y nos habla un poquito de su visión y de cuando lo vendió a Warner. Y ustedes ya saben qué pasa después de esto y también se retoma, pero más adelante. Pero a continuación nos presentan a un personaje que mayormente es ignorado en la industria de los videojuegos a pesar de ser un pionero, y es Jerry Larson. Muy importante, más de lo que nos imaginábamos. Nos ponen en los años 1976 aproximadamente, donde las consolas se vendían con un solo videojuego. Pero la visión de Jerry Larson era que tuvieras una consola y simplemente tuvieras que comprar el cartucho del videojuego que querías jugar. Así podías tener tu colección. Si yo digo, ¿cuál es la primer consola en utilizar cartuchos? Seguramente pensarás en Atari. Pero en realidad fue Channel F, que fue creada por el mismo personaje, Jerry Larson. Pero esta consola no tuvo tanta visibilidad porque Atari tenía un público mayor y captó la atención. Y ya para ir finalizando este primer episodio,
nos platican uno de los hechos más importantes en la industria de los videojuegos. Y vergonzoso. Y muy vergonzoso. Digamos que hay un personaje que se dedicó a desarrollar la gran mayoría de los videojuegos de Atari. Hablamos de Howard Scott. Y él dio entregas muy famosas para su tiempo en Atari. Pero hubo una y suficiente decepción para todos. Pero bueno, no todo es su culpa. La producción de un videojuego tarda de 6 a 8 meses. Y a él le pidieron que en 5 semanas creara un videojuego bueno. Y todo porque se tenía que entregar antes de Navidad. Y dato interesante, esto ya lo comentamos en nuestros videos, pero lo que desconocíamos era que Steven Spielberg estuvo muy involucrado en esta decisión. Steven Spielberg dio luz verde al proyecto, es decir, que él vio el videojuego, lo tuvo en sus manos, lo jugó y aún así lo aprobó. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Hablamos del mítico videojuego de E.T. Sí, ese mismo que se encontraron sus copias enterradas después de muchísimo tiempo, ese mismo. Y así es como termina el episodio, en esta desgracia. Suponemos que en el próximo episodio hablarán un poco más de la crisis del videojuego, ya que es justo donde nos dejaron. Sí, esta famosísima crisis del 83. Datos muy impactantes. Y de primera mano, de sus propios creadores y de los que estuvieron muy involucrados en ese momento. De hecho, fue muy curioso cómo se presentó este personaje casi como si no hubiera hecho lo que hizo. La ventaja es que lo platica de esa manera, que todo el tiempo estuvo pensando en ese proyecto, que no había momento en el cual su cabeza no estuviera trabajando en ello, pero lamentablemente ya sabemos cómo terminaron las cosas. Y eso fue todo lo que nos presentaron en este episodio. La verdad está interesante y lo presentan de forma divertida, por lo que se pasa el tiempo ameno. Así es, la verdad es que es un documental muy muy ameno, se lo recomendamos, está en Netflix, pueden ir a verlo y bueno, nos vemos aquí el próximo viernes para seguir comentando el capítulo 2. Es simple. No olvides de suscribirte al canal, Activar la campanita de notificaciones y ver más de nuestro contenido. Sobre todo te recomendamos la sección Gamer. Sí. Y seguirnos en nuestro canal de YouTube y Facebook de Entorno Gamer. Sí. Sí. Y seguir en su página de Facebook y Twitch a Eva Gaming. Sí. 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 Sí.